Bueno, continuamos en la gran mañana. Está el diputado nacional José Ricardo por San Luis por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. Bueno, cuánta información, ¿no? Tenemos de todo. Sí, estuvo presenciando el debate además también, ¿no? Pero yo antes de comenzar con él quiero contarle a nuestros queridos compañeros que nos siguen todas las mañanas la cantidad, Amelia, de títulos que tiene el diputado. Impresionante. Voy a decirlo brevemente, muy rápido. Es ex titular de la Universidad Nacional de San Luis, al mismo tiempo es doctor en física y además es investigador de CONICET, tiene doctorados internacionales, es miembro de Número, ha publicado, en un científico publicar significa que tiene aval internacional. Estuvo muy cerca de ser gobernador. Muy cerca de ser gobernador. Bueno, no sé, en San Luis no es tan fácil ser gobernador tan cerca. Pero le fue muy bien. Fue candidato. Le fue muy bien. Y por otro lado, preside una de las comisiones más importantes que debería tener el Congreso, que es la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En el día de ayer estuvieron debatiendo la obligación de la escolaridad para los chicos de 3 años. Hoy existe para 4, pero hay un proyecto que está avanzando, perdón, para poder que los chicos ingresen a la escuela cada vez más jóvenes. Y además, todo el tema de la educación en el marco de lo que es hoy la marcha federal, donde están llegando hacia la ciudad de Buenos Aires en el día de mañana, desde todas las provincias. Nacional esa marcha, ¿no? Exactamente. Sí, mi mayor orgullo no son los títulos, sino contar que hace muchísimos años, casi 50 años, y tiene que ver con el tema que discutimos, viviendo en la zona rural, mis padres me llevaron a la educación de 4 años, al jardín de 4, estamos hablando de muchísimo, a la sala de 4 en zona rural, en escuela rural. De ahí viene mi enorme convicción en la posibilidad de darle oportunidades a los niños en la escuela pública. Posiblemente si no hubiera tenido esa posibilidad, a lo mejor no hubiera podido llegar a la universidad y a otros logros. Hoy se está discutiendo ampliar el derecho al acceso a la educación inicial. Es decir, si hay todavía problemas en el acceso a la educación, lo hay mucho más, las diferencias y las marginaciones son mucho más en la educación inicial. Prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito con alto nivel adquisitivo, el 80-85% de las niñas y los niños de 3 están dentro de un jardín. Pero en las provincias, esa posibilidad de acceso a complementar el trabajo educativo de la familia con el de un jardín de infantes o una sala de 3, como se le llama en digamos, públicamente, regularmente, esa posibilidad no está. Entonces el Estado y la familia, así como lo estableció ya aquella ley maravillosa, la 1420, hace casi 130 años atrás, donde estableció la obligatoriedad de la escuela primaria para garantizar ese derecho que tiene el niño, porque los niños son sujetos de derecho. La salita sea de 3. Sí, nosotros tenemos en nuestra ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación Nacional, está establecida la obligatoriedad del nivel de 4 años y de 5 años, que todavía falta trabajar para lograrlo completamente, pero el nivel de 3 todavía es un nivel opcional. Y hay evidencias importantes. Para entrar, la pregunta que puede ser cualquiera, ¿no son muy chiquititos para entrar a la escolaridad? Bueno, hay un debate intelectual, hay un debate muy interesante acerca de eso, pero es igualmente cierto de que es importante y hay evidencia empírica muy importante de UNICEF, de importantes investigaciones, que la posibilidad de darles oportunidades de educación, de socialización temprana, les genera a los niños en el futuro una mayor posibilidad de desarrollo, una mejor capacidad de socializar. ¿Sí, por ese año de diferencia de 3 a 4? ¿Sí? Sí. Hay un estudio, digo. Incluso antes, temprana, ¿no es cierto? Porque la educación inicial, digamos, empieza desde los 45 días. Eso ya está definido en nuestras leyes, solamente que la obligatoriedad no está definida sino desde los 4, 5 años en adelante, en este momento. Pero en realidad es una obligatoriedad para el Estado, porque un niño de 45 días o de 3 años su madre no lo puede llevar a una institución para que, digamos, empiece a dar sus pasos educativos y a adquirir sus habilidades, si no está ese jardín maternal. O sea que aquí
hay que desarrollar una política que no solo es de infraestructura, de construir jardines, sino de articular políticas públicas porque tenemos sociales. un paro docente federal que lo que está hablando es no solamente de todos, sino además problemas de infraestructura. Digo, por un lado, o sea, está queriendo legislar para que entren más chicos a la escuela, para poder contenerlo mejor socialmente inclusive. Y la contracara el paro y la nacional. contracara es el paro nacional. Bueno, doctor. bueno, pero digamos, una cosa no quita No la quita importancia otra. de la Pero ¿cómo otra. se ve desde adentro del Congreso aquí, esto que ¿por está qué, pasando? ¿Por qué se hace esto? Bueno, yo digo, ¿por qué se quiere ampliar las oportunidades de educación en la educación inicial? Primero porque hay un consenso, hubo un consenso en Purmamarca firmado por todas las provincias. Vos sabés que la educación se hace en las provincias, es decir, la tutela de la educación bajo el amparo de la ley nacional se hace en cada una de las provincias. Y hubo un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de Purmamarca, nuestro ministro, el presidente lo ha expresado, donde todas las provincias han acordado seguir ampliando este derecho a la educación y las posibilidades de educación en el nivel inicial. De manera que hay un acuerdo político, hay un compromiso del Estado muy importante que se ha materializado ya en anuncios, va a estar en el presupuesto nacional, de hacer una gran inversión en infraestructura, construir en los próximos 4 años 11.000 aulas para la educación inicial, para que los chicos puedan ir al jardín, generar las condiciones docentes y de capacitación docente para que eso sea bueno. Diputado, bueno, eso no quita que no haya reclamos salariales, porque por supuesto estamos pasando una transición económica. ¿Y usted de cómo un modelo considera? a otro. Usted preside la Comisión de Educación, sí, y hoy están miles de docentes marchando hacia Buenos Aires. ¿Ustedes qué evaluación hacen? Porque imagino que les tiene que importar. ¿Hay una llamada de atención allí? Mira, nunca minimizamos desde la política los reclamos de la gente. O sea, creo que la sensibilidad de la política y de quien gobierna es tener en cuenta qué se dice. Igualmente somos muy enfáticos y muy serios en decir que le estamos diciendo la verdad a la sociedad, en el sentido de que estamos atravesando un reacomodamiento de las variables económicas, porque teníamos un país descalabrado económicamente. Yo escuchaba recién un análisis aquí económico, lo que no se dijo es que, digamos, en los últimos años del mandato de Cristina Kirchner se hizo exactamente lo contrario de los primeros años del kirchnerismo y se descalabró la economía. Es decir, la receta que tenía entonces Néstor Kirchner del superávit fiscal, del superávit en las exportaciones, de un tipo de cambio competitivo, Cristina Kirchner hizo exactamente lo contrario y llevó a un enorme déficit fiscal, a un enorme déficit de la balanza comercial, a un tipo de cambio frenado ficticiamente. Perdón. Entonces hubo la convertibilidad Cavallo y hubo la convertibilidad Cristina también. Perdón, entonces, pero vos coincidís la realidad de la sociedad hoy que le está supuesto. Pasando mal y hay un gran descontento en la sociedad. Sí, no solo yo lo coincido, ¿No se peleó con el ministro Aranguren por el tema de aumento de tarifas? No me peleé. ¿Pero le reclamó? La palabra no es reclamo, sino yo hago sugerencias, hago contribuciones constructivas. Lo que le dije al ministro Aranguren fue que había una ley sancionada que daba beneficios a las instituciones de bien público en términos de las tarifas y que tenía artículos, por ejemplo, que no se les cobre la conexión o la reconexión, que haya tarifas promocionales para las entidades de bien público, ONG o clubes de barrio, y que eso podría aplicarse porque es una ley vigente, que hay que reglamentarla, incluso algunos artículos son ya operativos en sí mismos. Esto no quiere decir que la situación no sea delicada, y lo dice el presidente, y lo dice el ministro de Economía. Apelando a tu sinceridad y a la reunión que tuviste con el ministro Aranguren, ¿crees que debería renunciar a Aranguren o dar un paso al costado? No, esa es una facultad la facultad de nombrar y remover los ministros es del presidente y me parece que toda opinión en ese sentido no contribuye. Me parece que desde la política tenemos que decir lo que creemos que se puede hacer mejor. Es decir, esa es nuestra contribución. Ni aplaudir, nosotros no somos aplaudidores. Ya hemos visto lo que nos ha pasado en un gobierno de aplaudidores, donde hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen muy mal y nadie las advierte. Bueno, yo le escribí una carta al ministro Aranguren, ni siquiera me reuní con él, diciéndole que como legislador tenemos una ley que se sancionó, incluso se promulgó. ¿Te respondió esa carta? Sí. No, pero se toman las cosas, no materialmente, pero son yo diría, consejos que se van escuchando. Y en relación a los salarios, la paritaria docente, por supuesto que tenemos un déficit de la política pública argentina, que es los salarios. No puede ser una cosa que la estamos discutiendo todos los meses, no porque no sea necesario. Necesitamos construir
una política pública sobre los salarios que sea de mediano y largo plazo. Es decir, que haya garantías para el trabajador, que el trabajador no tenga que estar todos los días viendo cómo llega a fin de mes. La falta de garantía de inflación. Esto no es echarle la culpa a ningún gobierno, es un déficit de la política pública nacional. A ver, vos ¿me entendés? Sí, correcto. Si no, porque hoy peleamos por 10. Ahora, desde la economía se dice, no puede haber una inflación del 10%. Mirá qué contradicción. No puede haber una inflación, no podemos querer una inflación de 10% y aumentar los salarios del 40%. Es decir, pero por otra parte, el salario ante el acomodamiento de las variables económicas sufre. Ahora, los acuerdos... Pero hoy la inflación, ¿se acuerdan las 42% tuvimos inflación. Está bien. No, se acordaron, espere, que tiene que completar la frase, espere, que parezco Ivo Cusaría. 42% de inflación y se arreglaron acuerdos paritarios que no llegaron al 28%. No, sí, hay acuerdos paritarios que han sido muy beneficiosos, muy beneficiosos. Pero no la mayoría. Incluso en los sectores docentes, en sectores docentes, por ejemplo, las paritarias universitarias, han sido paritarias que se hicieron por 10 meses, se adelantaron las paritarias que antes cerraban en julio para hacerlas en febrero del año que viene, quiere decir, se acortaron los plazos y hay más garantías. Pero eso no quiere decir que no haya preocupación. Ahora, claro, si vos me tomás el anualizado del último año, a lo mejor da 40, 38, 37. Ahora, si yo te tomo la inflación proyectada desde ahora en adelante, a lo mejor da... Bueno, no, diputado, está bien. No, por favor, no insulte usted, es un hombre inteligente. Usted sabe que la inflación no se puede medir, tenemos un economista en la sala, no se puede medir de 3 meses en adelante y yo no soy economista. La inflación se mide anual y la proyección que se ha dado es del 42% anual. No me entendiste porque y respeto intelectualmente tu preocupación y quiero que entiendas la mía. Quiero decir que si las variables económicas se van ordenando y la inflación sigue la tendencia que tenemos ahora, tenemos a la espera una inflación más baja en el próximo año, claramente más baja. También eso es digamos, honesto decirlo, porque si estamos viendo que va bajando la inflación, eso no quiere decir que no haya otras variables preocupantes. Pero por supuesto que el salario no se tiene que referenciar nada más que en la inflación que va a venir, sino que es la negociación salarial es para recuperar lo que perdí. Pero quiero decir que hay una voluntad política del gobierno clara, dentro de las condiciones. Lo que no se puede hacer es trabajar a déficit fiscal, es decir, hay una cuestión estructural que ningún país puede trabajar por un largo tiempo con un enorme déficit fiscal, porque se compromete el futuro. ¿Sabes que se sentó acá en este lugar un radical? Nito Artaza, senador. Lo conozco, amigo. Lo conoce bien, radical, que ha decidido hoy ya trabajando con Massa, correrse un poquito de la Unión Cívica Radical, porque él cree, primero contó en detalle cómo ha crecido el endeudamiento y cree que la Unión Cívica Radical no debería estar acompañando un momento de ajuste que está realizando... Precisamente no acompañar este modelo. Por no acompañar este modelo. Claro, ¿Hay divisiones en la Unión Cívica? No, pero es que es interesante. Los escuchamos poco hablar de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es un partido que se caracteriza justamente por tener diversidad de opiniones. Justamente, cuando seamos un país que entendamos que la diversidad de opiniones y de posturas es algo que nos enriquece, nos hace ser un país mejor, no la unanimidad de opinión. La unanimidad, la homogeneidad, es un retraso en materia de desarrollo de cualquier país. Entonces, yo celebro que Nito, digamos, tenga una opinión distinta, la pueda fundamentar. Ahora, la Unión Cívica Radical, como partido político y democráticamente, vos sabés que fue el único partido político que casi en el medio de las elecciones realizó su acto institucional más importante, o sea, reunió la convención nacional. ¿Vos viste el PJ en los últimos 15 años reunirse en un congreso para tomar una decisión política electoral? No. Sí, hoy la Unión, perdóname, durante los años de kirchnerismo. Se definieron las fórmulas. Perdóname, hoy la Unión las fórmulas se definieron a dedo. Bueno, doctor, está bien, pero se hizo convención. ¿Me entendés? Yo entiendo que usted quiere defender a la Unión Cívica Radical. Yo lo que quiero poner en valor que el acto político, institucional más importante de los últimos años... la democratización hacia adentro. Igual la Unión Cívica Radical... ha sido la convención de Gualeguaychú. ¿Sabe que perdieron a Margarita Stolbizer, perdieron a López Murphy, perdieron muchas figuras del radicalismo? ¿Por qué se van? Yo quiero preguntarle esto puntualmente. ¿Por qué se van las figuras de la Unión Cívica Radical? ¿Faltan referentes hoy? No, bueno, como todo partido, la Unión Cívica Radical necesita, digamos, abrir las puertas a nuevos liderazgos, a mayor participación. Pero se quedan, se van. No, bueno, algunos se van, otros se quedan. Y el partido
fundamentalmente, que ha sido una columna vertebral de este acuerdo para ganar, no era fácil ganarle la elección a Scioli. Es decir, yo creo que nadie lo esperaba. Y si eso pasó, es porque hubo una contribución importante, no excluyente, pero muy importante, de la Unión Cívica Radical como partido territorial. Son muy pocos los partidos que están en todo y cada uno de los pueblos. El PJ es uno, el Partido Justicialista o el peronismo, y la Unión Cívica Radical. Ningún otro partido político, ni siquiera el PRO, te diría, tiene en cada pueblo del país un comité o un militante, y eso es muy importante para construir la posibilidad de gobernar. Entonces, la posibilidad de ganar una elección y de gobernar. Entonces, esa es una gran contribución del partido, y se hizo institucionalmente, es decir, no fue la decisión peregrina de un dirigente. Hubo una convención, eso jerarquizó la calidad institucional de nuestro partido. Eso no... Es vehemente a la hora de hablar de su partido, me parece. No, pero eso no exime de que no tengamos problemas, disputas, pero bueno, vamos para adelante. Perdón, déjame agradecerle, quiero agradecerte que hayas venido. Gracias, Fernando, y gracias. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Va a volver? Lo importante es, ¿va a volver? Me voy a volver tantas veces como ustedes quieran. Me encanta debatir y me encanta respetar y respetarnos intelectualmente, porque lo que uno dice lo dice con toda la convicción, sabiendo que no es una verdad consagrada, sino que es una opinión más para enriquecer y salir con este país adelante, esta linda Argentina. Bueno, se va a sesión. Gracias, gracias por venir. Bueno, muy bien, continuamos en La Gran Mañana, vamos.